Hermanos, si quisiéramos resumir de una manera muy sencilla la predicación del Señor, aquella que hizo no solo con palabras, sino con obras a todos nosotros, sus hermanos, quizá lo podríamos hacer de una manera muy sencilla, diciendo que Él ha venido a predicar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y es precisamente acerca de este reino del cual hemos oído en el pasaje bíblico del Evangelio de San Mateo del día de hoy, en el cual el Señor Jesús compara de una manera muy sencilla el reino. Primero, con aquel tesoro que está escondido en el campo. Después, comparándolo con aquel comerciante que encuentra una perla muy valiosa y que hace todo por conseguirla. Y por último, comparándolo ahora con aquel pescador que arroja su red al mar y que saca cualquier cantidad de peces. Ese es el reino del amor, el reino que ha venido a predicar Jesús. Ese es el reino que tenemos que conseguir. Y es que cuando uno encuentra algo verdaderamente valioso, llámese una perla, llámese un tesoro, no hace sino tener una acción inmediata de querer correr, tomarlo, conseguirlo y nunca dejarlo. Aunque para esto tengamos que esforzarnos, tengamos que poner mucho de nuestra parte, más de lo que quizá anteriormente hemos hecho. De la misma manera es el reino de Dios, aquello que es realmente valioso y que cuando uno se da cuenta, no hace sino dejar todo de lado y salir corriendo en su búsqueda, teniendo que dejar quizá cosas que parecían valiosas, pero que realmente no la eran. El reino de Dios es aquel predicado por el Señor. Dice un sabio refrán muy popular que no todo lo que brilla es oro. Ciertamente, en el camino encontraremos muchos brillos, muchas pseudoperlas, falsos tesoros, que con su resplandor nos cegarán y que después tristemente tendremos que darnos cuenta que vivíamos en el engaño. Ese no es el tesoro real, esa no es la verdadera perla. La verdadera, el de gran valor, es solamente el reino de los cielos, aquel que nos ha venido a compartir el Señor Jesús. En este engaño del mundo que podemos caer cualquiera de nosotros, podemos darnos cuenta de que quizá el ejemplo de la perla o del tesoro puedan parecer un poco distantes, porque mucha de la gente de hoy en día no puede conseguir fácilmente bienes materiales. Están restringidos quizá para unos cuantos. Más aún, si quisiéramos distinguir quizá entre una pieza de metal, de oro, de una aleación del metal, quizá muchos resultaríamos engañados. Si quisiéramos distinguir entre una verdadera perla y una falsa, muchos otros también perderíamos en el intento. Para ello quizás tendríamos que tener, más aún, la sabiduría y el conocimiento de un verdadero joyero o de alguien experto en perlas. Pues bien, el reino de los cielos en este sentido es distinto de esto, porque el reino de los cielos es para todos. No está restringido a nadie. Todos tienen el poder adquisitivo de poder lograr el reino de los cielos, de alcanzarlo, tomarlo en sus manos y poder conservarlo. Hay una gran diferencia, similitudes pero diferencias que se van mostrando. El tesoro, la perla verdadera, es solamente el reino de Dios, aquello que se consigue con gran tesón, con gran esfuerzo. Y para ello necesitamos también sabiduría, así como para poder identificar el oro o la perla verdadera, necesitamos sabiduría, pero aquella que procede de Dios para poder identificar plenamente el reino de Dios y poder conseguirlo. Aquella que le fue dada a Salomón cuando la pidió a Dios y que lo escuchamos, por cierto, en la primera lectura del día de hoy. Y que gracias a esta sabiduría pudo distinguir entre el bien y el mal. Y así pudo poner en práctica las enseñanzas de Dios y por tanto los mandamientos de una manera alegre. Más aún, podríamos decir, como la segunda carta, la carta a los Romanos, podremos reproducir en nosotros la imagen del Hijo de Dios, la imagen de nuestro Señor Jesucristo,
una vez que hemos reconocido el reino. Finalmente, podemos ver cómo el reino es como aquella red que se echa al mar y que cualquier pez puede entrar en ella. No está restringida la entrada a la red. Sin embargo, solamente los peces buenos son los que son tomados y echados a la cesta. He ahí nuestro esfuerzo. He ahí nuestra dedicación. No basta solamente con reconocer y encontrar el tesoro, que es el reino de Dios, sino que necesitamos conseguirlo y esforzarnos día a día. El reino de Dios, el reino de los cielos, es la pasión por Dios.